Lucía era como una vela que se consumía en silencio para iluminar la vida de quienes la rodeaban. En aquella vieja casona familiar, donde había entregado la flor de su juventud, su corazón latía únicamente para dar. No sabía entonces que su propia bondad sería el abismo que la empujaría hacia la soledad, ni que las manos que con tanto amor había sostenido serían las mismas que cerrarían las puertas en su cara en una noche despiadada. Pero el cielo, que todo lo observa, contaba cada una de sus lágrimas, y la providencia tejía para ella un destino que nadie podía imaginar. Porque así como Dios hace brotar la vida de la tierra seca, Lucía estaba destinada a tocar el fondo del dolor, para ser elevada después hacia la luz. En aquella casa de muros anchos y vigas de roble, donde el aroma a cera y a guiso casero impregnaba cada rincón recordando a los abuelos, Lucía no era simplemente una hija o una hermana, era el alma que mantenía en pie los cimientos. A sus 30 y tantos años, los encantos vanos del mundo no la distraían de la misión que había abrazado con un corazón resignado y dulce. Sus manos, ásperas por el trabajo pero suaves como la seda al acariciar, no paraban nunca. Pasaban de remendar la ropa vieja bajo la luz de la ventana a amasar el pan para el desayuno, y de ahí a refrescar con paños húmedos la frente de doña Carmen, su madre, que yacía postrada en cama desde hacía meses. Lucía lavaba sus sábanas, la alimentaba cucharada a cucharada y le narraba historias antiguas del pueblo para espantar la tristeza de la enfermedad. La anciana, con la voz quebrada por los años y el dolor, no dejaba de bendecirla. Que la Virgen te cubra con su manto, hija mía. Que Dios te abra una puerta por cada ventana que se te cierre. Eres la luz de mis ojos. Pero la entrega de Lucía no se detenía en el lecho de su madre. Su bondad se extendía como un bálsamo hacia Elena, la esposa de su hermano Miguel. Fue la misma Lucía quien, años atrás, había intercedido para que Miguel se fijara en Elena, viendo en ella a una muchacha modesta y de buena familia. Creyó ganar una hermana, una compañera para aliviar la soledad de la casa. La llamaba hermana, con cariño sincero, y cargaba sobre sus propios hombros las tareas más pesadas del hogar, para que Elena no se fatigara. «Descansa tú, Elena», le decía con una sonrisa tierna, «que tú eres la señora de la casa, y debes estar fresca para cuando llegue Miguel. Yo me encargo de fregar los suelos». ¿Y qué decir de sus sobrinos, Carlitos y Sofía? Aquellos niños eran pedazos de su propia alma. Apenas cruzaban el umbral, corrían a aferrarse a sus faldas largas. Ella los tomaba en brazos. Besaba sus mejillas sonrosadas y se sentaba con ellos en el patio, bajo la sombra del viejo limonero, para contarles las historias de San Francisco y los milagros de los panes y los peces. Los niños se quedaban dormidos en su regazo, sintiéndose más seguros allí que en ningún otro lugar, encontrando en su tía un amor que, a veces, parecía superar al de las propias madres. Lucía vivía contenta con su suerte. No envidiaba las joyas de las vecinas ni los viajes a la ciudad. Su verdadera felicidad residía en ver una sonrisa de alivio en el rostro de su madre, en escuchar las risas de sus sobrinos rebotando en las paredes del patio, y en sentir que era el refugio seguro de aquel hogar, que gracias a ella parecía un pequeño paraíso de paz. Sin embargo, ignoraba que una serpiente había comenzado a deslizarse sigilosamente en su jardín. La envidia es una mala hierba que crece incluso en la tierra más fértil, y en el corazón de Elena, aquella hierba había echado raíces profundas. Elena sonreía con los labios, pero su espíritu fruncía el ceño. Cada vez que veía a Lucía sentada junto a doña Carmen, masajeando sus pies hinchados, y escuchaba a la anciana decir: «No sé qué haría sin ti, Lucía»,
Algo oscuro se removía en su interior. Lucía, en su inocencia, a veces captaba de reojo una mirada extraña en Elena. Una mirada fría, cortante como un trozo de hielo, que desaparecía al instante tras una sonrisa fingida que nunca llegaba a iluminar sus ojos. Era en el silencio de la noche, cuando la casa dormía y las sombras se alargaban, cuando Elena comenzaba a destilar su veneno en el oído de Miguel. Empezaba siempre con un suspiro largo, cargado de falsa preocupación. «Ay, Miguel, ¿no ves cómo se nos encoge la casa?», murmuraba en la oscuridad de la alcoba. «Los niños crecen y ya casi no tenemos espacio para respirar». Miguel, cansado tras una jornada de trabajo, respondía con voz somnolienta: «¿Y qué quieres que haga, mujer? Es lo que tenemos. Dios proveerá». Entonces Elena se acercaba más, y su susurro se volvía insistente, suave y peligroso. «Tu hermana, Lucía, es una santa, ¿sí? Que Dios la bendiga. Pero, ¿hasta cuándo, Miguel? Esta es tu casa, la casa de tus hijos. Ya va siendo hora de que ella busque su propio camino, o que se case, o que entienda que no puede ser una carga eterna. Tú eres el hombre de la casa, no el padre de todos los desamparados». Miguel, hombre de carácter débil y corazón blando ante los caprichos de su esposa, sentía el aguijón de aquellas palabras. Intentaba defenderla tímidamente. «Ella cuida de mamá, Elena. Es quien lleva la casa». Pero Elena replicaba con una dureza contenida: «¿Y acaso yo no hago nada? ¿Acaso no soy yo la esposa? Me siento una extraña en mi propia cocina. Todo lo que gana se va en mantener esta casa vieja, y tu hermana come y vive sin aportar un centavo, mientras nosotros nos privamos de darles un futuro mejor a Carlitos y Sofía». Aquellas palabras caían sobre la conciencia de Miguel como gotas de agua constantes sobre una piedra, erosionando poco a poco su lealtad y su cariño. Día tras día, comenzó a mirar a su hermana ya no con gratitud, sino a través de los ojos de su esposa, como un obstáculo, un peso muerto que le impedía avanzar y prosperar. Así, sin que Lucía lo sospechara, mientras ella rezaba el rosario por la felicidad de su hermano, la traición comenzaba a gestarse bajo el mismo techo que ella sostenía con sus manos desgastadas. Una tarde cualquiera, después de que Elena hubiera tejido con paciencia de araña su red alrededor del corazón y la mente de su esposo, el aire en la casa comenzó a volverse irrespirable. Ya no era ese refugio cálido de antaño. Ahora, los silencios eran pesados y las miradas esquivas. Miguel, que antes entraba silbando, ahora llegaba del almacén con los hombros caídos y el ceño fruncido. Se sentaba en un rincón del salón, con la vista clavada en las baldosas desgastadas del suelo, cargando un peso invisible que parecía aplastarlo. Lucía, que acababa de darle la cena a su madre y de acomodarle las almohadas, salió al salón y encontró a su hermano en aquel estado lamentable. Su corazón se encogió. Se acercó a él con esa suavidad que la caracterizaba, como quien teme despertar a un niño, y le puso una mano en el hombro. «Miguel», dijo con voz queda, dulce como el almíbar, «¿qué es lo que te atormenta, hermano? ¿Ha pasado algo malo en el negocio?» Miguel levantó la cabeza despacio. Sus ojos, antes transparentes y alegres, ahora parecían turbios, llenos de dudas y de sombras. La miró por un instante, y luego desvió la vista hacia la ventana, incapaz de sostener la mirada limpia de su hermana. Las palabras se le amontonaban en la garganta, palabras ensayadas, palabras que no eran suyas, sino el eco de los susurros de Elena en la oscuridad de la noche. «Es el futuro, Lucía», murmuró al fin, con voz ronca. «El futuro de los niños, el nuestro. Me quita el sueño». Lucía se sentó en una silla de Anea a su lado, preocupada. «Habla, por Dios. Sabes que soy tu hermana y tu apoyo.
Lo que sea, lo afrontaremos juntos. Miguel soltó un suspiro profundo, un suspiro que arrastraba la carga de la ambición ajena. Quiero ampliar el negocio. He encontrado una oportunidad única para comprar mercancía a buen precio y expandir el almacén, algo que nos sacaría de apuros para siempre. Pero hizo una pausa dramática, frotándose las manos con nerviosismo. Necesito capital, dinero que no tenemos. Lucía lo miraba atenta, sin entender aún dónde estaba el problema grave. ¿Y no se puede pedir un préstamo? Dicen que el banco ayuda a los comerciantes honrados. Sí, he ido al banco, admitió Miguel, bajando la voz hasta convertirla en un susurro avergonzado, como si las paredes oyeran. Me dan el dinero, sí, pero me piden un aval, una garantía. Se hizo un silencio espeso en la sala. El reloj de péndulo en la pared marcaba los segundos con un tic-tac que resonaba como latidos en el pecho de Lucía. Ella sabía, igual que él, que no tenían tierras ni joyas. Lo único que les quedaba, el único legado de su padre, era aquella vieja casona. Lucía tomó aire, intentando mantener la calma. ¿Piden la casa?, preguntó, y ante el asentimiento mudo de su hermano, añadió con una firmeza nacida de la fe. Pues hipotécala, hermano. Si es para el bien de la familia, si es para que a mis sobrinos no les falte pan, arriesgamos la casa. Dios no nos dejará en la calle. Miguel volvió a mirarla, y esta vez había en sus ojos una mezcla de vergüenza y desesperación. Tragó saliva, y la nuez de su garganta subió y bajó con dificultad. No es tan sencillo, Lucía. El director del banco me lo ha explicado. La casa es herencia de los dos. Tú eres dueña de la mitad. Y el banco no acepta la hipoteca si la propiedad no está completa a nombre de una sola persona. El corazón de Lucía dio un vuelco. No por desconfianza, sino por el tono extraño, casi doloroso, de su hermano. ¿Y qué sugieres? Miguel se inclinó hacia adelante, juntando las manos en un gesto de súplica, repitiendo el guión que Elena le había grabado a fuego durante semanas. Necesito que renuncies a tu parte, que me cedas tu mitad de la casa. Al ver la palidez repentina en el rostro de Lucía, se apresuró a añadir, atropellando las palabras, es solo algo temporal. Un trámite, Lucía, te lo juro por la memoria de papá. Solo necesito que las escrituras estén a mi nombre para que el banco suelte el dinero. En cuanto el negocio prospere y pague el primer plazo, te devolveré tu parte ante notario. Jamás te quitaría lo que es tuyo. Es solo un papel para salvar nuestro futuro. Las palabras cayeron sobre Lucía como piedras. Renunciar a su parte de la casa donde había nacido, donde cada grieta de la pared guardaba una historia. Miró a Miguel, buscando al hermano que la protegía de niña. Pero solo vio a un hombre acorralado, un hombre que no hablaba por sí mismo. Supo, con esa intuición certera de las mujeres que aman mucho, que aquella idea no había nacido de él. Era la voz de Elena la que hablaba a través de sus labios. Sintió un nudo amargo en la garganta. Quiso protestar. Quiso decirle que eso era injusto, que la estaba dejando indefensa. Pero entonces, un gemido de dolor llegó desde la habitación contigua, donde su madre dormitaba. Pensó en la anciana enferma, en lo mucho que le afectaría cualquier discusión, cualquier grito en la casa. Pensó en sus sobrinos, que dormían arriba, y en la paz familiar que ella había jurado proteger. Bajó la cabeza, ocultando las lágrimas que comenzaban a asomar en sus ojos. No le dolía el ladrillo, ni la teja. Le dolía ver a su hermano humillándose de esa manera, perdiendo su dignidad por la codicia. Con la voz temblorosa, pero con la dignidad de una reina que entrega su corona por amor a su pueblo, dijo: «Está bien, Miguel.
Si eso alivia tu carga y trae paz a esta casa, lo haré. Al día siguiente, con los dedos entumecidos por el frío de la mañana y el corazón encogido, Lucía firmó los documentos ante el notario. Estampó su nombre al pie de una página llena de términos legales que apenas entendía, renunciando formalmente a su único refugio en el mundo. Lo hizo para complacer a su hermano, para evitar la guerra. Cuando regresaron a casa, Miguel no se atrevía a mirarla. Pero Elena, que los esperaba en la puerta con los brazos cruzados, tenía en los ojos un brillo que Lucía no supo descifrar en ese momento. No era gratitud. Era el brillo metálico y frío del triunfo. La primera batalla había terminado, y la víbora había conseguido las llaves del reino. No pasó mucho tiempo desde que la tinta se secó en aquel papel injusto hasta que Dios decidió llamar a las puertas de la casa con un decreto irrevocable. La firma de Lucía había sellado su despojo material, pero la muerte de doña Carmen sellaría su desamparo espiritual. Fue en una noche de viento, de esas en las que las contraventanas golpean con insistencia los muros de piedra, cuando la anciana entregó su alma. Su partida no fue una batalla, sino un suspiro largo y manso, como quien suelta una carga pesada después de un viaje interminable. Lucía estaba allí, como siempre, sentada a la cabecera de la cama, pasando las cuentas de su rosario de nácar. Cuando notó que la respiración de su madre se volvía superficial, supo que el momento había llegado. Se inclinó sobre ella, besando aquella frente surcada por el tiempo y el sufrimiento. Doña Carmen abrió los ojos por última vez. Ya no miraba las vigas del techo, sino algo mucho más allá, algo que solo los que están en el umbral pueden ver. Apretó débilmente la mano de su hija. «Dios te bendiga, mi niña», susurró con un hilo de voz que apenas vencía el silencio de la habitación. «Que Él sea tu escudo cuando yo falte. No temas, porque la justicia del cielo tarda, pero nunca olvida». Y con esa bendición, que sonó a profecía, cerró los ojos. La vela que ardía en la mesilla parpadeó una vez y siguió ardiendo, pero la luz de la casa se había apagado para siempre. La muerte de la matriarca fue el trueno que anunció la tormenta. Aquella mujer enferma y frágil había sido, sin saberlo, el último muro de contención. La muralla que frenaba la ambición desmedida de Elena y mantenía a raya la debilidad de Miguel. Ahora, el muro había caído y Lucía quedaba a la intemperie. El velorio se celebró en el salón principal, como mandaba la tradición. Los espejos se cubrieron con paños negros y el olor a cera derretida y crisantemos inundó la atmósfera, mezclándose con el aroma del café fuerte que se servía a los vecinos. Todo el pueblo desfiló por la casona para dar el pésame. Hombres con boina en mano murmurando respetos, mujeres de luto riguroso persignándose frente al ataúd. Lucía lloraba con un dolor que le nacía de las entrañas. No eran lágrimas de compromiso. Lloraba la orfandad, lloraba el vacío inmenso de quien pierde a su única aliada. Y lloraba también, sin saberlo aún del todo, por el negro futuro que se cernía sobre ella. Permaneció sentada junto al féretro, inmóvil como una estatua de dolor, recibiendo los abrazos mecánicos de la gente sin sentir consuelo alguno. En el otro extremo de la sala, Elena representaba su papel con una maestría escalofriante. Vestida de negro cerrado, con un pañuelo de encaje en la mano, recibía las condolencias con suspiros teatrales. ¡Ay, qué pérdida tan grande! Era como una madre para mí, decía sollozando ante las vecinas, secándose una lágrima inexistente, pero quien hubiera mirado con atención, quien hubiera tenido la agudeza de ver más allá de la máscara, habría notado en los ojos de Elena un brillo extraño. No era tristeza, era alivio.
era el brillo frío de quien ve el camino despejado. Cada vez que su mirada se cruzaba con la de Miguel, le transmitía un mensaje silencioso y terrible. Ya está. El obstáculo se ha ido. Ahora somos los dueños absolutos. Miguel, por su parte, estaba deshecho, pero no solo por la pena. La muerte de su madre parecía haberle arrebatado lo poco que le quedaba de criterio propio. Se movía por la casa como una sombra, asintiendo a todo lo que Elena le indicaba con gestos imperceptibles. La culpa y el dolor lo habían dejado maleable, listo para ser moldeado por las manos de su esposa. Cuando el cortejo fúnebre partió hacia el camposanto, bajo un cielo gris y plomizo, Lucía sintió que con cada palada de tierra que caía sobre la tumba de su madre, también enterraban su propia vida en aquella casa. Al regresar del cementerio, el silencio que se instaló en la vivienda fue distinto. Ya no era un silencio de respeto, sino un silencio cargado de tensión eléctrica. Las vecinas se marcharon, cerrando la puerta tras de sí, y los tres quedaron solos. Elena se quitó el velo negro con un gesto brusco, como quien se despoja de un disfraz que ya no necesita, y miró alrededor del salón con ojos de propietaria, evaluando los muebles, las cortinas, el espacio. Ya no había necesidad de fingir susurros. Ya no había nadie a quien respetar en la habitación de al lado. Lucía, agotada, se dirigió a la cocina para preparar algo caliente, buscando refugio en la rutina. Pero al pasar junto a Elena, sintió un escalofrío. La cuñada no se apartó para dejarla pasar. Se mantuvo firme, obligando a Lucía a rodearla. Fue un gesto pequeño, insignificante para cualquiera, pero cargado de simbolismo. La Guerra Fría había comenzado, y Lucía, con el corazón en carne viva y sin la protección de su madre, estaba completamente desarmada. Apenas se secaron las lágrimas del luto riguroso, el ambiente en la casona cambió radicalmente. Fue como si la muerte de doña Carmen hubiera roto un dique invisible, y las aguas turbias del desprecio comenzaran a inundar cada habitación. La máscara de cortesía que Elena había sostenido con tanto esfuerzo durante años cayó al suelo, haciéndose añicos. La Guerra Fría se transformó en una tiranía abierta. Lucía, que había sido el alma y el motor de la casa, fue degradada de la noche a la mañana a una condición inferior a la de una criada, pues a las criadas al menos se les paga y se les respeta el descanso. Ya no había un «por favor, Lucía», ni un «gracias, hermana». Ahora, las frases de Elena eran látigos secos que chasqueaban en el aire. «Lucía, el suelo del vestíbulo está lleno de barro. Límpialo antes de que llegue visita». «Lucía, esa ropa de los niños todavía tiene manchas. Frótala bien, que parece que no tienes fuerza en las manos». «Lucía, ¿aún no está la cena? Tu hermano llega cansado y tú aquí, perdiendo el tiempo». Lo más doloroso no era el trabajo físico. Lucía estaba hecha de una madera resistente y sus manos conocían el esfuerzo desde niña. Lo que le desgarraba el alma era la humillación pública. Cuando alguna vecina venía a tomar café, Elena se aseguraba de dejar la puerta de la cocina abierta y elevaba la voz para que se oyera bien. «Ay, doña Marta, no sabe usted lo que sufro. Todo el peso de la casa recae sobre mis espaldas. Tengo que estar pendiente de todo porque aquí...» Y bajaba la voz en un susurro teatral. «Aquí hay quien vive a cuerpo de rey sin aportar nada, mientras mi pobre Miguel se desloma trabajando». Lucía, desde la cocina, apretaba los labios y tragaba el veneno en silencio, con la vista nublada sobre el fregadero, rogando a Dios paciencia para no manchar la memoria de su madre con un escándalo. Pero el dolor más agudo, el que se clavaba como una espina en el corazón, era ver cómo sus sobrinos cambiaban.
Carlitos y Sofía, aquellos niños que antes se dormían en su regazo escuchando cuentos de santos y milagros, empezaron a mirarla con recelo. Elena, con la constancia de una gota de ácido, había empezado a envenenar sus mentes infantiles. «No molestéis a vuestra tía», les decía cuando intentaban acercarse. «Que ella no os quiere, le molestáis. Además, come de vuestro pan». Poco a poco, los niños dejaron de buscarla. Si Lucía intentaba acariciarles el pelo, se apartaban con un gesto brusco. Si les guardaba una fruta del mercado, Elena se la arrebataba diciendo: «No comáis eso, a saber si lo ha lavado bien». Ver cómo la inocencia se corrompía por el odio de una madre fue la herida más sangrante para Lucía. ¿Y Miguel? Miguel era un fantasma. La muerte de su madre lo había dejado sumido en una apatía cobarde. Llegaba a casa y Elena lo recibía con un rosario de quejas. Que si Lucía había gastado mucha leña, que si había mirado mal a los niños, que si la comida estaba salada a propósito. Él, agotado y sin voluntad para discutir, optaba por lo más fácil: culpar a la víctima. «Por Dios, Lucía», le decía con fastidio sin mirarla a los ojos, «trata de llevarte bien con Elena. No quiero ruidos ni problemas en mi casa. Quiero paz». Mi casa. Esa frase resonaba en la cabeza de Lucía cada noche. Ya no era nuestra casa. Ella se había convertido en una intrusa, una arrimada que sobraba en el paisaje familiar. Una noche, cuando la soledad en su pequeña habitación se hizo insoportable, Lucía sintió que se ahogaba. Necesitaba ayuda. Necesitaba saber que no estaba sola en el mundo. Recordó a sus otras hermanas, Rosa y Teresa, casadas y viviendo en pueblos vecinos. Ellas eran su misma sangre. Ellas entenderían. Con el corazón palpitante, aprovechó un momento en que la casa estaba vacía para correr al teléfono de la tienda de ultramarinos de la esquina. Marcó el número de Rosa, la mayor, con dedos temblorosos. «Rosa, soy yo, Lucía», dijo con la voz rota, conteniendo el llanto. Le contó todo. Las humillaciones, el trato de Elena, la indiferencia de Miguel. Esperaba una voz de indignación, una promesa de venir a poner orden, un «prepárate que voy a buscarte». Pero al otro lado de la línea hubo un silencio frío, seguido de un suspiro de impaciencia. «Ay, Lucía, siempre has sido muy sensible», dijo Rosa con tono distante. «Ya conoces el carácter de Elena. No le hagas caso. Tienes que tener paciencia. ¿Qué quieres que haga yo desde aquí? Tengo mis propios problemas. Mi marido está con la gota y los chicos no paran. Aguanta, mujer. Aguanta por la paz de la familia. Y no llames para estas cosas, que preocupas a la gente por nada». El clic al colgar sonó como un disparo. Lucía se quedó con el auricular en la mano, helada. Pero no se rindió. Llamó a Teresa, la hermana más práctica y directa. Quizás ella... «¿Y qué esperas, Lucía?», la cortó Teresa antes de que terminara de desahogarse. «La casa es de Miguel ahora, ¿no? Tú firmaste. Pues en casa ajena uno se aguanta o se va. No puedes pretender vivir de ellos toda la vida. Búscate un marido. O métete a servir en alguna casa rica si tan mal estás. Nosotras no podemos meterte en nuestras casas, ya estamos justos. No seas una carga para nadie». Aquella palabra, carga, terminó de romper lo que quedaba de su esperanza. Lucía colgó el teléfono lentamente. Salió de la tienda y caminó de vuelta a la casona bajo el sol de la tarde, pero sentía un frío invernal en los huesos. Sus hermanas, aquellas con las que había compartido juegos y secretos, le habían cerrado la puerta. Cada una defendía su propio castillo, y ella se había quedado fuera de todos, sola en medio del páramo. Entró en la casa, subió a su habitación y se sentó en el borde de la cama, mirando las paredes que la habían visto nacer.
Comprendió entonces, con una claridad aterradora, que su presencia allí pendía de un hilo muy fino, y que Elena sostenía las tijeras, esperando el momento exacto para cortar. No tenía a nadie, solo a Dios. Y a veces, en el silencio opresivo de aquella casa, hasta Dios parecía estar muy lejos. El cielo de aquella tarde se había teñido de un gris plomizo, denso y sofocante, anunciando una de esas tormentas que hacen crujir las viejas maderas de la casa. Era como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la maldad que estaba a punto de desatarse bajo el techo de la familia. Elena sabía que no podía esperar más. La presencia de Lucía, silenciosa y resignada, se había convertido en un espejo constante que le devolvía una imagen de sí misma que detestaba, aunque jamás lo admitiría. Necesitaba un golpe definitivo. No bastaban las quejas, ni los desprecios, ni el trabajo duro. Necesitaba un crimen imperdonable que justificara ante Dios y ante los hombres lo que planeaba hacer. Aprovechando que Lucía estaba en el lavadero, frotando con lejía las sábanas blancas de la familia hasta dejarse los nudillos, Elena se encerró en su alcoba. Abrió su joyero de madera tallada y sacó una pequeña pieza envuelta en terciopelo. Era un pendiente de oro macizo con una perla antigua, una joya que había pertenecido a su propia abuela y que Miguel conocía bien por el valor sentimental que ella siempre decía tenerle. Lo sostuvo en la mano unos segundos, mirándolo con frialdad calculadora. No sentía remordimiento, solo la urgencia de una obsesión. Salió al pasillo, caminando de puntillas como una sombra, y se deslizó en la habitación de Lucía. El cuarto de su cuñada era de una austeridad monástica. Una cama estrecha, un crucifijo en la pared y una vieja cómoda donde guardaba sus pocas pertenencias. Elena abrió el cajón de la ropa interior con sigilo y deslizó el pendiente entre los pliegues de una camisola de algodón remendada. Cerró el cajón, alisó la superficie y salió sin dejar rastro, con el corazón latiéndole no por miedo, sino por la anticipación del triunfo. Cuando Miguel llegó a casa al anochecer, con el rostro marcado por el cansancio y el polvo del camino, la trampa ya estaba armada. Apenas hubo cruzado el umbral cuando Elena se lanzó a la escena con una teatralidad impecable. «¡Miguel! ¡Ay, Miguel, qué desgracia!», gritaba, bajando las escaleras con el cabello revuelto y lágrimas rodando por sus mejillas. Miguel, alarmado, soltó su maletín. «¿Qué pasa, mujer? ¿Les ha pasado algo a los niños?» «No, no son los niños. Es el robo», sollozó ella, aferrándose a la solapa de su chaqueta. «Mi pendiente de perla, el de mi abuela, ha desaparecido. Lo dejé sobre la mesilla esta mañana y ya no está». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Cómo que ha desaparecido? Habrá rodado, búscalo bien». «He buscado en cada rincón, Miguel. He levantado las alfombras, he movido los muebles». Elena hizo una pausa, y su voz cambió de la histeria al veneno puro, bajando el tono para que pareciera una confidencia dolorosa. «Aquí no entra nadie, Miguel. Nadie más que nosotros. Y ella». Miguel se quedó rígido. «¿Qué estás diciendo? ¿Lucía? No digas tonterías, Elena. Mi hermana puede ser muchas cosas, pero no es una ladrona». «¿Y quién si no?», replicó ella con furia repentina, clavándole los ojos. «¿Vas a defenderla otra vez? Siempre estás ciego con ella. Nos falta dinero, Miguel. Quizás quiere irse y necesita plata, o quizás lo hizo solo por rencor, porque sabe cuánto quiero yo esa joya. Es la única extraña que entra en mi cuarto a limpiar». La duda, esa semilla maligna que Elena había regado durante meses, germinó en un instante en la mente agotada de Miguel. La presión de las deudas, el cansancio y los constantes susurros de su esposa nublaron su juicio. «Voy a preguntarle»,
dijo Miguel con voz grave, tratando de mantener la calma. No le preguntes, busca, insistió Elena, empujándolo hacia el pasillo. Si le preguntas, lo negará con esa carita de mosca muerta que pone. Si eres un hombre y te importa el honor de tu casa, ve y busca en sus cosas. En ese momento, Lucía entraba por la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal, atraída por los gritos. Al ver a su hermano con la cara descompuesta y a Elena señalándola con un dedo acusador, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué ocurre?, preguntó con un hilo de voz. Miguel no respondió. Pasó por su lado como un vendaval, con la respiración agitada, y entró en la pequeña habitación de su hermana. Lucía corrió tras él, asustada. «Miguel, ¿qué haces? ¡Miguel!». Pero él ya estaba abriendo los cajones, sacando la ropa humilde y tirándola al suelo con violencia, buscando confirmar la sospecha que le quemaba la sangre. Elena se quedó en el marco de la puerta, observando con los brazos cruzados y una mueca de satisfacción contenida. «Aquí no hay nada que sea tuyo si lo has robado», gritaba Miguel mientras vaciaba el contenido de la cómoda. «Yo no he robado nada. Por la Virgen del Carmen te lo juro», lloraba Lucía, intentando detener sus manos. «Hermano, ¿te has vuelto loco?». De repente, la mano de Miguel se detuvo. Entre los pliegues de una camisola blanca, algo brilló bajo la luz amarillenta de la bombilla. Sus dedos se cerraron en torno al objeto frío y metálico. Lo sacó lentamente y se giró hacia Lucía. En su palma descansaba el pendiente de oro y perla. El tiempo pareció detenerse en la habitación. El sonido de la lluvia empezando a golpear los cristales fue lo único que se oyó durante unos segundos eternos. Lucía miraba la joya con los ojos desorbitados, sin comprender cómo había llegado allí, mientras el color huía de su rostro. «Miguel», susurró, negando con la cabeza, temblando como una hoja. «No, yo no. Te juro que no sé cómo». «Ahí lo tienes», chilló Elena desde la puerta, rompiendo el silencio con un grito triunfal. La ladrona, la santa resultó ser una ratera. ¡Qué vergüenza! Robando a su propia familia bajo su propio techo. Miguel miró a su hermana. Ya no vio en ella a la mujer que le había cuidado de niño, ni a la que había sacrificado su herencia por él. Solo vio la prueba irrefutable de una traición. La vergüenza y la ira le subieron por el cuello, caliente y cegadora. «¡Calla!», rugió Miguel con una voz que Lucía no reconoció, una voz cargada de un odio desconocido. Cerró el puño sobre el pendiente con tanta fuerza que los bordes se le clavaron en la piel. Dio un paso hacia Lucía, y ella retrocedió instintivamente hasta chocar contra la pared, viendo en los ojos de su hermano el final de todo lo que conocía. La trampa se había cerrado. No había defensa posible contra la evidencia fabricada por el diablo. El aire en la habitación pequeña y austera se había vuelto denso, casi sólido, cargado con la electricidad estática de una tragedia inminente. Miguel sostenía el pendiente en alto, como un juez que exhibe el arma del delito, y sus ojos, inyectados en sangre, ya no veían a su hermana. Veían a una extraña, a una enemiga que había mordido la mano que la alimentaba. «¡Deshonra!», bramó Miguel, y la palabra retumbó contra las paredes desnudas. «Has traído la deshonra a esta casa, a la memoria de nuestros padres». Lucía, temblando, intentó acercarse, con las manos extendidas en súplica. «No, Miguel, escúchame. Es una trampa. Tienes que creerme. Yo jamás tocaría lo que no es mío. He cuidado de esta casa, de tus hijos, de ti». Pero la voz de Elena se alzó, afilada como una navaja, cortando cualquier posibilidad de piedad. «¿La oyes? Todavía tiene el descaro de mentir».
Se acercó a su marido, tocándole el brazo, avivando el fuego. Son lágrimas de cocodrilo. Miguel, si es capaz de robar, es capaz de cualquier cosa. Échala antes de que nos robe hasta el alma. Échala o me voy yo con los niños. Esa amenaza fue el detonante final. El miedo a perder a su familia, mezclado con la furia ciega del orgullo herido, hizo estallar a Miguel. Sin pensarlo, levantó la mano y la descargó con violencia sobre el rostro de Lucía. El sonido de la bofetada fue seco y brutal, como una rama que se parte. Lucía trastabilló y cayó al suelo, llevándose la mano a la mejilla, ardiendo. Pero el dolor físico no fue nada comparado con el estruendo de su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Su hermano, su sangre, el niño al que ella había protegido, el hombre por el que había renunciado a su herencia, acababa de golpearla. Se hizo un silencio sepulcral, roto solo por el jadeo de Miguel, quien miraba su propia mano con una mezcla de horror y rabia. Pero Elena no le dio tiempo a arrepentirse. «Sácala de aquí, ahora mismo. No quiero a una ladrona bajo el mismo techo que mis hijos». Miguel, movido por una fuerza ajena a su voluntad, la agarró del brazo con brusquedad. La levantó del suelo como si fuera un fardo de ropa vieja. «¡Fuera!», gritó arrastrándola hacia el pasillo. «¡Fuera de mi casa!». «Miguel, por favor», lloraba Lucía, intentando frenar con los pies, tropezando. «Es de noche, está lloviendo, no tengo a dónde ir». Pero él no escuchaba. Estaba sordo por el estruendo de su propia vergüenza. La arrastró por el pasillo, pasando frente a los retratos de sus abuelos que parecían mirar la escena con ojos severos. Cruzó el salón y llegó hasta la pesada puerta de roble de la entrada. Abrió la puerta de un golpe. El viento entró rugiendo, trayendo consigo una cortina de lluvia helada que mojó el vestíbulo al instante. La noche era una boca de lobo, negra y tormentosa. «Vete y no vuelvas nunca», rugió Miguel. Con un empujón final, lanzó a su hermana hacia la oscuridad. Lucía cayó de rodillas sobre el barro del camino, con las manos y el vestido manchados de lodo al instante. El agua fría la empapó en segundos, calándole hasta los huesos, mezclándose con las lágrimas calientes que brotaban de sus ojos. Desde el suelo, levantó la vista hacia el umbral iluminado. Allí estaba Miguel, alto y terrible, y detrás de él, la silueta de Elena, vigilante, asegurándose de que la sentencia se cumpliera. «¡Hermano!», gritó Lucía, con una voz desgarradora que debió haber ablandado a las piedras. «No me hagas esto. Soy tu sangre». Miguel vaciló un segundo, su mano temblando sobre el picaporte. Pero entonces Elena susurró algo a su espalda, y el rostro de él se endureció de nuevo. «Tú ya no eres mi hermana», dijo con voz muerta. «Eres una vergüenza». Y cerró la puerta. El golpe de la madera al cerrarse sonó definitivo, como la tapa de un ataúd. Luego se oyó el ruido metálico del cerrojo al correrse, y después el silencio del interior. La luz del vestíbulo se apagó, dejando la fachada de la casa a oscuras, muda e indiferente. Lucía se quedó allí, arrodillada en el fango, bajo el aguacero inclemente. Se levantó tambaleándose y corrió hacia la puerta, golpeando la madera con los puños cerrados hasta que le dolieron los nudillos. «¡Abrid! ¡Por el amor de Dios! ¡Abrid!», suplicaba con la voz quebrada por el llanto y el frío. «Miguel, Elena, no me dejéis aquí». Nadie respondió. Solo el viento aullaba entre los árboles, burlándose de su desgracia. Miró hacia las ventanas de los vecinos, esperando ver alguna luz, alguna señal de piedad. Pero las persianas estaban bajadas. Nadie quería ser testigo del escándalo. Nadie quería involucrarse en la desgracia de la familia de Miguel. El qué dirán había cerrado todas las puertas
y todos los corazones del pueblo. Poco a poco, las fuerzas la abandonaron. Dejó de golpear la puerta. Se apoyó la frente contra la madera mojada de la casa donde había nacido. La casa que le había sido arrebatada con mentiras y traición, y sollozó hasta quedarse sin aire. Estaba sola, absolutamente sola en la inmensidad de la noche. Sin dinero, sin abrigo, sin familia y sin honor. La lluvia caía sobre ella como un castigo divino que no entendía, lavando el rímel de sus ojos y empapando su ropa humilde. En ese momento, temblando de frío y de terror, Lucía comprendió que no había vuelta atrás. Aquella puerta cerrada era el final de su vida anterior. Se dio la vuelta lentamente, dando la espalda al único hogar que había conocido, y miró hacia el camino oscuro que se perdía en la negrura del campo. Sus pies descalzos se hundieron en el barro al dar el primer paso hacia la nada, hacia el exilio, hacia la noche más larga de su vida. Lucía caminó sin rumbo, alejándose del pueblo como un alma en pena expulsada del mundo de los vivos. Sus pies descalzos se hundían en el fango del camino, pero el frío que le entumecía los dedos era insignificante comparado con el hielo que había invadido su espíritu. Atrás quedaban las luces tenues de las casas vecinas, ventanas amarillentas que prometían calor, sopa y familia. Lujos que hasta hacía unas horas eran su rutina y ahora le parecían sueños inalcanzables. La lluvia caía con una insistencia cruel, pegándole la ropa al cuerpo y desdibujando el paisaje. No se atrevió a llamar a ninguna puerta. ¿Qué les diría? ¿Que su propio hermano la había arrojado al barro acusándola de ladrona? ¿Quién creería a una solterona desamparada contra la palabra del hombre de la casa? La vergüenza, ese peso antiguo y terrible del ¿qué dirán?, le pesaba más que el hambre o el frío. Siguió caminando hasta que las últimas casas del pueblo quedaron atrás y la oscuridad del campo abierto se la tragó. El camino se volvió sendero, serpenteando entre olivares centenarios cuyos troncos retorcidos parecían espectros bajo el resplandor de los relámpagos. Estaba agotada. Las piernas le temblaban y el aliento le salía en nubes blancas y entrecortadas. Cuando sentía que iba a desmayarse en medio de la nada, un relámpago iluminó el horizonte por un instante, revelando una silueta angulosa a unos metros del sendero. Era una vieja caseta de pastores, una construcción tosca de piedra seca. De esas que usaban los antiguos para resguardarse de las tormentas o pasar la noche vigilando el rebaño. Estaba medio en ruinas, olvidada por el tiempo y cubierta de maleza. Pero tenía 4 paredes y parte del techo. Lucía arrastró sus pasos hacia ella. Empujó la puerta de madera podrida que se dio con un gemido oxidado y entró. El interior estaba oscuro como la boca de un lobo y olía a humedad rancia, a paja vieja y a tierra mojada. El viento silbaba colándose por las grietas de la mampostería, pero al menos la lluvia no la golpeaba directamente. Se dejó caer al suelo de tierra batida, temblando violentamente, abrazándose las rodillas contra el pecho en un intento inútil de conservar algo de calor. Allí, en la soledad absoluta de aquel tugurio, la realidad de su desgracia se le vino encima con todo su peso. No tenía nada, absolutamente nada. Había servido a Dios y a su familia toda su vida, y su recompensa había sido la traición y el abandono. Una oleada de amargura negra amenazó con ahogarla. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitías esto? Pero entonces recordó las palabras de su madre. Cuando todas las puertas de la tierra se cierren, mira hacia arriba, porque la del cielo siempre está abierta. Lucía se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano sucia de barro. Buscó en la penumbra y encontró un viejo saco de arpillera abandonado en un rincón. Lo sacudió y lo extendió en el suelo, orientándolo hacia donde intuía que quedaba la iglesia del pueblo.
Se arrodilló sobre la tela áspera, no como quien cumple un rito, sino como quien se aferra al último madero en un naufragio. Juntó las manos, entrelazando los dedos amoratados por el frío, y bajó la frente hasta tocar la tierra. «Dios mío», susurró, y su voz sonó ronca y quebrada en la oscuridad. «Tú que ves lo oculto y conoces los corazones. Tú sabes que mis manos están limpias de robo, pero llenas de dolor». El llanto volvió, pero ya no era un llanto de histeria, sino de entrega profunda. «Me han quitado mi techo, mi nombre y mi familia. Estoy sola en tu mundo, Señor. No tengo más amparo que tú. Si es tu voluntad que yo perezca aquí, hágase. Pero si todavía tienes un propósito para tu sierva, no me abandones en esta oscuridad. Sé mi padre, ya que no tengo otro. Sé mi juez, ya que los hombres me han condenado». Permaneció así largo tiempo, postrada, vaciando su alma de rencor y llenándola de una súplica silenciosa. Poco a poco, una extraña calma comenzó a descender sobre ella. No era calor físico, sino una quietud interior. La certeza de que, aunque invisible, no estaba sola en aquella choza miserable. El agotamiento venció finalmente al miedo. Acurrucada en el suelo duro, cubierta apenas por sus ropas mojadas y la misericordia divina, Lucía cerró los ojos y cayó en un sueño profundo y pesado. Y en medio de ese sueño, cuando la frontera entre la vida y la muerte parecía desdibujarse, la oscuridad de la choza se transformó. Soñó que el lugar ya no estaba frío ni húmedo. Una luz cálida, dorada como la miel, inundaba cada rincón, borrando las telarañas y la suciedad. De esa luz emergió una figura. Era un anciano de rostro bondadoso, vestido con ropas antiguas, de otra época, pero inmaculadamente blancas. No le resultaba familiar, y sin embargo, sentía que lo conocía de siempre. El anciano la miró con una ternura infinita, una mirada que sanaba las heridas de los golpes y las palabras crueles. Se acercó a ella sin que sus pies tocaran el suelo y extendió una mano señalando hacia un rincón específico de la choza, el viejo fogón de piedra, apagado y lleno de cenizas de hace décadas. «No temas, hija», dijo el anciano, y su voz resonó como una campana lejana, clara y profunda. «Dios ha escuchado tu clamor y ha visto tu paciencia. No llores más por lo que has perdido, pues lo que está guardado para ti es mayor». La figura señaló con insistencia la base del fogón. «Busca bajo el fuego. Allí donde solo hubo cenizas, encontrarás tu calor. Es la herencia de la lluvia, el regalo para el corazón justo». La luz se hizo tan intensa que Lucía tuvo que cubrirse los ojos en el sueño. La sensación de paz era tan abrumadora que quiso quedarse allí para siempre, suspendida en esa calidez sobrenatural. Pero la luz comenzó a desvanecerse, y la voz del anciano se alejó como un eco en la montaña. «Ten fe, bajo la piedra». Lucía despertó de golpe, con el corazón martilleándole en el pecho. Abrió los ojos. La choza volvía a estar en penumbra, pero ya no era de noche. Por las grietas del techo y la puerta mal cerrada se colaban los primeros rayos grises y tímidos del amanecer. La lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada y a amanecer limpio. Se incorporó lentamente, con el cuerpo dolorido por el suelo duro. Miró a su alrededor, esperando ver al anciano, pero solo estaba el polvo flotando en los rayos de luz. Sin embargo, el sueño seguía vivo en su mente, tan real como sus propias manos. Su mirada se dirigió instintivamente hacia el rincón que la figura había señalado. El viejo fogón de piedra en la esquina. Estaba derruido, sucio y frío. Parecía el lugar más inútil del mundo. Pero Lucía sintió un impulso eléctrico, una fuerza que la empujaba hacia allí. «Busca bajo el fuego», había dicho la voz. Con las piernas temblorosas,
Se puso en pie y caminó hacia la chimenea muerta. No sabía si era la locura de la desesperación o la guía de la providencia. Pero se arrodilló frente a las piedras ennegrecidas y comenzó a apartar los escombros con sus propias manos. La luz grisácea del amanecer entraba a raudales por las rendijas de la vieja puerta, dibujando líneas de polvo suspendido en el aire frío de la choza. Lucía, arrodillada sobre la tierra batida, sentía que el corazón le golpeaba las costillas con la fuerza de un martillo. La visión del anciano y sus palabras, "busca bajo el fuego", resonaban en su mente no como un sueño, sino como una orden sagrada. Frente a ella estaba el viejo fogón. Era una estructura rústica de piedras ennegrecidas por el hollín de 1000 hogueras pasadas, construida en la esquina más protegida del refugio. A simple vista, no parecía haber nada extraordinario, solo ceniza compactada por los años y piedras toscas. Pero Lucía, guiada por una intuición que le quemaba las manos, comenzó a limpiar la superficie. Con los dedos entumecidos y las uñas llenas de tierra, apartó capas de ceniza dura y escombros. Tosió cuando el polvo se levantó, pero no se detuvo. Al limpiar la base del hogar, descubrió que el suelo del fogón estaba formado por una gran losa de pizarra, más lisa y mejor tallada que el resto del pavimento irregular de la choza. Intentó moverla con las manos, pero era pesada como una lápida. «Ayúdame, Señor», gimió, haciendo fuerza hasta que los tendones del cuello se le tensaron. La piedra no cedió ni un milímetro. Miró a su alrededor con desesperación buscando alguna herramienta. En un rincón, entre restos de leña podrida, encontró una vieja barra de hierro oxidado, quizás dejada allí por algún pastor décadas atrás para remover las brasas. La agarró con fervor, sintiendo el frío del metal en sus palmas, y la encajó en la ranura entre la losa y el suelo. Hizo palanca con todo el peso de su cuerpo, volcando en ese movimiento toda la rabia, la injusticia y el dolor que había tragado en las últimas horas. La piedra crujió. Un sonido sordo, de roca contra roca, rompió el silencio de la mañana. Lucía empujó una vez más, con un grito ahogado de esfuerzo, y la losa se desplazó, revelando un hueco oscuro y cuadrado excavado en la tierra. Se dejó caer hacia atrás, jadeando, con los ojos clavados en la oscuridad del agujero. El miedo y la esperanza luchaban en su pecho. Se persignó rápidamente y con manos temblorosas se asomó al hueco. Allí, envuelta en un trozo de cuero aceitado para protegerla de la humedad, había una caja. No era muy grande, pero parecía robusta. Lucía la sacó con cuidado. Pesaba. Pesaba mucho más de lo que su tamaño sugería. Quitó el envoltorio de cuero, que se deshizo en parte por la vejez, y dejó al descubierto un cofre de madera de nogal, reforzado con bandas de hierro. El candado que lo cerraba estaba completamente oxidado, comido por el tiempo. Lucía tomó una piedra del suelo y golpeó el cierre con fuerza. Al tercer golpe, el mecanismo cedió y saltó. Lucía contuvo la respiración y levantó la tapa. El primer rayo de sol directo que entró por la puerta de la choza golpeó el contenido de la caja, haciéndolo brillar con un resplandor que iluminó el rostro sucio y cansado de Lucía. Oro. Monedas antiguas, gruesas y pesadas, descansaban amontonadas, brillando con esa luz eterna que no se corrompe. Había también algunas joyas, un collar de rubíes, anillos pesados de otra época. Era una fortuna capaz de comprar la mitad del pueblo. Pero lo que hizo que a Lucía se le detuviera el corazón no fue el oro. Encima de las monedas, cuidadosamente doblado y sellado con lacre, había un legajo de papeles amarillentos y un sobre grueso. Con un respeto casi religioso, tomó el sobre. El papel era grueso, de calidad, y la tinta, aunque desvanecida, aún era legible.
con voz trémula, leyó en voz alta para sí misma, rompiendo la soledad del campo. Yo, don Julián de la Torre, indiano y comerciante. Solo en el mundo y sin herederos de mi sangre, siento que la muerte me ronda. He pasado mis últimos días refugiado en la paz de estos campos, huyendo de la falsedad de la corte y la ciudad. A Dios pongo por testigo de que este tesoro es fruto de mi trabajo honrado. Si has encontrado esta caja, es porque has buscado refugio en mi humilde choza. Si la providencia te ha guiado hasta aquí, es porque la necesidad o la injusticia te han empujado a este techo. Por tanto, te nombro a ti, quien quiera que seas, mi único y universal heredero. Tuyas son estas monedas para que vivas con dignidad. Y tuyas son las escrituras que acompañan esta carta, que te acreditan como dueño legítimo de estas tierras baldías y de todo el valle que las rodea, hasta el límite con el río. Que Dios te conceda la sabiduría para usarlo bien, y que lo que a mí me dio soledad, a ti te traiga justicia. Lucía dejó caer la carta sobre su regazo. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez no quemaban, lavaban. Se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo de pura incredulidad. Gracias. Gracias, Dios mío. Repetía una y otra vez, meciéndose adelante y atrás. No era un sueño. Aquel valle, esas tierras que todos despreciaban por incultas, pero que eran vastas y fértiles, ahora eran suyas, y el oro tenía suficiente para no volver a bajar la cabeza ante nadie. Pero Lucía, prudente y temerosa de Dios, no perdió el juicio. Sabía que si aparecía en el pueblo con un cofre de oro, la acusarían de haberlo robado, o peor aún, Miguel y Elena intentarían quitárselo alegando cualquier mentira. Necesitaba un aliado, alguien cuya autoridad estuviera por encima de la codicia de los hombres. Cerró la caja y la volvió a esconder en el hueco, cubriéndola de nuevo con la losa y echando tierra y ceniza encima para que nadie notara nada. Solo tomó el legajo de papeles con las escrituras y la carta de don Julián, y se los guardó dentro del vestido, pegados al pecho, donde latía su corazón acelerado. Esperó a que el sol estuviera más alto para secarse la ropa, se lavó la cara y las manos en un charco de agua de lluvia y emprendió el camino de regreso al pueblo. Pero no fue a su casa, ni siquiera pasó por la calle principal. Se deslizó por los callejones traseros, pegada a las paredes, cubriéndose la cabeza con su chal para que nadie reconociera a la desterrada. Su destino era la iglesia. Entró por la puerta lateral de la sacristía. El olor a incienso y cera vieja la recibió como un abrazo familiar. Allí, arreglando los ornamentos para la misa, estaba el padre Anselmo, un hombre anciano, severo pero justo, que había bautizado a Miguel y a ella misma. Al verla entrar, pálida, con la ropa arrugada y manchada de barro seco y los ojos brillantes de fiebre, el cura dejó caer el cáliz que limpiaba. «Lucía, hija mía», exclamó acercándose rápidamente. «Santo cielo. He oído lo que pasó anoche. Se comenta en todo el pueblo la barbaridad que ha hecho tu hermano. ¿Estás herida? ¿Dónde has pasado la noche con esta tormenta?» Lucía negó con la cabeza, incapaz de hablar por la emoción. Se dejó caer en una silla de madera, temblando. «Padre, necesito que me escuche. Bajo secreto de confesión. Lo que le voy a decir es cuestión de vida o muerte». El padre Anselmo vio la gravedad en sus ojos. Cerró la puerta de la sacristía y se sentó frente a ella, tomando sus manos heladas entre las suyas. «Habla, hija. La iglesia es tu refugio». Lucía sacó el legajo de papeles de su pecho y los puso sobre la mesa de roble. «No he robado nada, padre. Dios es testigo. Pero Dios me ha dado algo». El cura ajustó sus gafas y tomó los documentos. A medida que leía,
Sus cejas blancas se alzaban más y más. Reconoció la firma, los sellos antiguos, la validez legal innegable de aquellas tierras que llevaban décadas sin dueño conocido. Leyó la voluntad de don Julián de la Torre, una leyenda en el pueblo, el indiano loco que desapareció sin dejar rastro hacía 50 años. Cuando terminó de leer, el padre Anselmo se quitó las gafas y miró a Lucía con un respeto nuevo, profundo. Derriba a los potentes de sus tronos y exalta a los humildes, murmuró en latín, y luego tradujo con una sonrisa suave. Lucía, esto es un milagro. Estas tierras, la colina del pastor, el valle del río, todo esto te pertenece. Eres, con estos papeles en la mano, la mujer más terrateniente de la comarca. No quiero riquezas para presumir, padre, dijo ella con voz firme. Solo quiero justicia, y quiero que esto se haga bien. Tengo miedo de mi hermano, de su esposa. Si saben que tengo esto, dirán que es falso, o intentarán arrebatármelo. El padre Anselmo se irguió, recuperando su autoridad pastoral. Nadie te tocará un pelo, hija. Estos documentos los llevaré yo mismo al notario de la capital, no al de aquí. Yo seré tu albacea y tu testigo. La iglesia protegerá tu legado hasta que esté todo registrado a tu nombre. El anciano sacerdote puso una mano sobre la cabeza de Lucía, bendiciéndola. Vuelve a tu refugio por unos días más. Nadie te buscará allí. Yo te haré llegar comida y mantas discretamente. Deja que yo mueva los hilos de la ley. Cuando vuelvas a entrar en este pueblo, Lucía, no entrarás como la hermana repudiada. Entrarás como la doña que la providencia ha querido que seas. Lucía besó la mano del sacerdote y salió de la iglesia. Ya no caminaba encorvada. Aunque sus ropas seguían sucias y sus pies descalzos, su espalda estaba recta. Llevaba en el pecho el secreto que cambiaría su destino, y en el alma la certeza de que la justicia divina había comenzado a mover sus piezas. Pasaron las semanas y el invierno comenzó a ceder paso a una primavera tímida. Pero en el pueblo ocurría algo más asombroso que el cambio de estación. Un aire de misterio recorría las calles empedradas, saltando de boca en boca en el mercado, en la plaza y en las tabernas. Todo comenzó con la vieja iglesia. Los andamios cubrieron de repente su fachada desconchada y una cuadrilla de albañiles, venidos de la capital, trabajaba de sol a sol restaurando el campanario y arreglando el techo que goteaba desde hacía años. Luego fue el comedor social de las Hermanas de la Caridad, que llevaba meses cerrado por falta de fondos. Una mañana amaneció con las despensas llenas de sacos de harina, legumbres y aceite, y una nota anónima que decía: para que a ningún hijo de Dios le falte el pan. Nadie sabía quién era el mecenas. Se hablaba de un noble lejano, de una promesa cumplida por algún rico indiano, o incluso de un milagro de la Virgen. Pero el padre Anselmo guardaba silencio. Se limitaba a sonreír con una expresión enigmática y a decir: dad gracias a la providencia, pues Dios a veces escribe con renglones torcidos, pero siempre firma con letra clara. Mientras tanto, en la casa de Miguel y Elena, el ambiente era irrespirable. La ausencia de Lucía, lejos de traer la paz prometida por Elena, había traído una maldición silenciosa. El negocio de Miguel, esa ampliación imprudente financiada con deudas, iba de mal en peor. Los clientes, sin saber muy bien por qué, empezaron a escasear. Quizás era la conciencia colectiva del pueblo, que aunque nadie se atrevía a acusarlos abiertamente, todos miraban con recelo a la casa que había expulsado a su propia sangre. Las deudas se acumulaban como hojas secas en otoño. Elena, agria y nerviosa, ya no se preocupaba por joyas, sino por cómo mantener las apariencias. Un domingo, al finalizar la misa mayor,
El padre Anselmo hizo un anuncio inusual desde el púlpito. Hijos míos, os ruego que os quedéis unos minutos más. Tengo una noticia de suma importancia que atañe a las tierras comunales y al futuro de nuestro valle. También está aquí el señor notario, don Manuel, para dar fe de lo que se va a exponer. La curiosidad estalló entre los bancos. Miguel y Elena, sentados en primera fila para fingir devoción, intercambiaron miradas esperanzadas. ¿Acaso se iban a repartir tierras? ¿Habría alguna subvención? La codicia, siempre hambrienta, brilló en los ojos de Elena. Cuando el murmullo cesó, el padre Anselmo bajó del altar y se colocó en el centro de la nave, con una solemnidad que heló la sangre de los presentes. Durante décadas, comenzó el sacerdote con voz potente, las tierras del Valle del Río y la Colina del Pastor han estado abandonadas, consideradas tierra de nadie. Muchos las despreciaron por pedregosas, otros por lejanas, pero esas tierras tenían dueño, el difunto don Julián de la Torre, que en paz descanse. Miguel se inclinó hacia Elena y susurró: esas tierras lindan con las nuestras. Si las subastan baratas, podríamos intentar comprarlas. El padre Anselmo continuó, ignorando los cuchicheos. Don Julián dejó un testamento hológrafo, escondido y sellado, esperando a un heredero digno. Su voluntad fue clara. Todo su patrimonio, que incluye no solo las tierras fértiles, sino también una fortuna en oro antiguo guardada para la ocasión, pasaría a manos de aquella persona que, impulsada por la necesidad y la injusticia, buscara refugio en su antigua choza de pastores. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. La palabra choza resonó con un eco particular. Hace poco, la voz del cura se volvió suave, pero cargada de una fuerza terrible. Una persona fue empujada a esa choza. No fue por elección, sino por la crueldad de los hombres. Fue expulsada de su hogar en una noche de tormenta, despojada de todo abrigo y dignidad. Miguel sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Elena se puso pálida como la cera, apretando el misal entre sus manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Dios, que es el juez supremo, guió a esa persona hacia el refugio. Y allí, bajo el frío de la piedra y la soledad del abandono, encontró la herencia que la justicia divina le tenía reservada. El padre Anselmo hizo una señal hacia la puerta de la sacristía. Tengo el honor de presentaros a la legítima dueña de las tierras del valle, a la benefactora que ha restaurado esta iglesia y que ha dado de comer a vuestros pobres en secreto. La heredera universal de don Julián, doña Lucía. La puerta de la sacristía se abrió. Un grito ahogado recorrió la asamblea. No entró la mujer harapienta y manchada de barro que todos recordaban vagamente haber visto desaparecer. Entró una dama. Lucía vestía un traje sastre sencillo pero de tela fina, de un azul oscuro que resaltaba su dignidad natural. Llevaba el cabello recogido con pulcritud y el rostro sereno, sin rastro de rencor, pero con una firmeza que nadie le había conocido antes. Caminó hasta el altar, no con arrogancia, sino con la calma de quien ha atravesado el fuego y ha salido indemne. Se paró junto al sacerdote y miró a la congregación. Su mirada, limpia y tranquila, barrió los bancos hasta detenerse en la primera fila. Miguel sentía que el techo de la iglesia se le venía encima. No podía respirar. La hermana a la que había echado a patadas para quedarse con una casa vieja y ruinosa, ahora era la dueña de medio pueblo. El tesoro estaba en la choza, en la maldita choza a la que él mismo la había condenado. Su crueldad había sido, irónicamente, la llave de la fortuna de ella. Elena estaba paralizada, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra.
Su mente calculadora colapsó ante la magnitud del error. Habían cambiado un diamante por un trozo de carbón. La envidia que sentía ahora no era un veneno lento, sino un ácido que la quemaba viva por dentro. «Hermanos», dijo Lucía, y su voz sonó clara en la acústica del templo. «Lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Y lo que el hombre destruye, Dios lo reconstruye. No he venido a reclamar venganza, pues el rencor es carga pesada. He venido a tomar mi lugar y a trabajar estas tierras para el bien de todos». El notario, don Manuel, dio un paso adelante y leyó el acta final. «Queda registrado. Las escrituras son firmes e irrevocables. Doña Lucía es la única propietaria». La gente comenzó a levantarse. Primero uno, luego otro, acercándose a felicitarla, a besarle la mano, a llamarla Doña Lucía, con un respeto reverencial. La tortilla se había dado la vuelta de forma espectacular. Miguel y Elena se quedaron solos en su banco, aislados en medio de la multitud que celebraba. Eran como dos manchas oscuras en un día de fiesta. Nadie los miraba, nadie les hablaba. En ese instante comprendieron que no solo habían perdido la posible fortuna, habían perdido algo mucho más valioso. Habían perdido el respeto. Y Lucía, la solterona, la carga, la ladrona, se alzaba ahora sobre ellos como una gigante, intocable, protegida no solo por su nueva riqueza, sino por la armadura inquebrantable de la verdad. Miguel intentó levantarse, quizás para acercarse, para pedir perdón, o tal vez para suplicar una migaja de aquella suerte. Pero las piernas le fallaron. Se dejó caer de nuevo en el banco, hundiendo la cara entre las manos, mientras el sonido de las campanas restauradas comenzaba a repicar, anunciando a los cuatro vientos el triunfo de la justicia. El tiempo, que es el juez más paciente y certero de todos, siguió su curso sobre el valle. Mientras las tierras de Lucía florecían bajo su mano generosa, convirtiéndose en un vergel que daba trabajo y sustento a decenas de familias. La vieja casona familiar, aquella por la que se había vendido el alma y traicionado la sangre, se sumía en una decadencia gris y silenciosa. La justicia divina no bajó del cielo en forma de rayos o plagas, sino que brotó de la tierra misma en forma de una cosecha amarga. El negocio de Miguel quebró definitivamente. Las deudas, engordadas por los intereses y la mala gestión de un hombre con la conciencia turbia, terminaron por asfixiarlo. No hubo ampliación, ni riqueza, ni estatus. Solo quedaron las facturas impagadas y el susurro cruel de los vecinos. Miguel y Elena vivían ahora como fantasmas en la casa que usurparon. El pueblo, que tiene memoria de elefante para la injusticia, les había dado la espalda. Nadie quería hacer tratos con el hermano de Caín, como le llamaban por lo bajo en la taberna. Y Elena, la altiva Elena, ya no salía a la calle. La vergüenza de ver a Lucía pasar en su carruaje, saludada con respeto por todos, era un ácido que le corroía las entrañas. Se había consumido en su propio veneno, envejecida prematuramente, con el rostro agrio de quien sabe que tuvo la felicidad en la mano y la tiró por la borda a cambio de una ilusión. Pero lo peor no era la pobreza, era el silencio. En esa casa ya no había risas. Carlitos y Sofía, ya adolescentes, miraban a sus padres con una mezcla de lástima y reproche, comprendiendo al fin la magnitud del pecado cometido contra su tía. Una mañana de otoño, cuando las hojas secas cubrían el camino como un manto de oro viejo, Miguel no pudo más. Se miró al espejo y vio a un anciano derrotado, aunque apenas rozaba los 40. El peso de la culpa era una losa que no le dejaba respirar. Sin decir una palabra a Elena, que seguía encerrada en su cuarto rumiando su rencor, salió de la casa.
Caminó arrastrando los pies hacia la hacienda de Lucía. El trayecto, que antes hacía con la cabeza alta, ahora se le antojaba un calvario. Al llegar a la verja de la finca, vio el bullicio de la vida. Jornaleros cantando mientras recogían la aceituna, carros cargados de grano, y en el centro de todo, ella. Lucía estaba en el porche, revisando unos libros de cuentas con el capataz. Llevaba un vestido sencillo y el rostro sereno, iluminado por una paz que el dinero no puede comprar. Al ver a su hermano acercarse, hizo un gesto al capataz para que los dejara solos. Miguel se detuvo al pie de la escalera. No se atrevía a subir. Apretó su sombrero raído contra el pecho y bajó la vista, incapaz de sostener la mirada clara de su hermana. Lucía. Su voz era un susurro roto, un eco lejano del hombre que había sido. Lucía lo observó en silencio durante unos instantes. No vio al verdugo que la echó a la lluvia, sino al niño con el que había jugado en el patio, al hermano débil que se dejó arrastrar por la corriente. «Sube, Miguel», dijo ella con suavidad. Él subió los escalones como quien sube al patíbulo. Se dejó caer de rodillas ante ella, rompiendo en un llanto convulso, un llanto que llevaba años contenido en el dique de su orgullo. «Perdóname, por el amor de Dios, perdóname», sollozó escondiendo la cara entre las manos. «Soy un miserable. Te robé, te humillé, te tiré al barro. Y mira ahora. Dios me ha castigado, Lucía. Lo he perdido todo. No vengo a pedirte dinero, ni techo. Vengo porque no puedo morir con este peso en el alma. Dime que me perdonas, aunque no lo merezca». Lucía se inclinó, y con esas mismas manos que él había despreciado, le tomó el rostro y lo obligó a mirarla. En sus ojos no había odio, ni triunfo, ni siquiera lástima. Había una comprensión profunda de los misterios de la vida. «Levántate, hermano», dijo ella con firmeza. «No te arrodilles ante mí, que solo soy una sierva del Señor, igual que tú». Lo ayudó a ponerse en pie y lo miró fijamente. «Miguel, hace mucho tiempo que te perdoné. La noche que encontré el tesoro en la choza, comprendí que nada sucede por casualidad. Si no me hubieras echado, si no me hubieras cerrado la puerta con esa crueldad, yo nunca habría salido al camino. Nunca habría llegado al refugio de don Julián. Nunca habría encontrado mi destino». Lucía sonrió tristemente, acariciando la mejilla sin afeitar de su hermano. «Tú fuiste, sin saberlo, el instrumento de mi bendición. Tu maldad me empujó hacia mi salvación. ¿Cómo podría odiarte, si gracias a tu error, Dios me puso donde debía estar?» Miguel la miraba atónito. Esperaba gritos, reproches, venganza. Pero recibía misericordia. Esa era la verdadera grandeza de Lucía. Una riqueza mucho mayor que sus tierras y su oro. «Sé, pero escucha bien, Miguel», continuó ella, y su tono se volvió serio. «El perdón te lo doy, porque es mío para dar. Pero la penitencia es tuya para llevar. Tienes una esposa y unos hijos. Ve a tu casa, trabaja con honradez, aunque sea desde abajo, y recupera el respeto de tus hijos. Eso no te lo puedo dar yo». Se giró hacia una mesa y tomó un sobre. «Aquí están las escrituras de la vieja casona. Recuperé la hipoteca que el banco iba a ejecutar. La casa es vuestra, Miguel. No dejaré que mis sobrinos se queden en la calle por los errores de sus padres. Es lo único que haré. El resto depende de ti». Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. Quiso besarle los pies, pero ella lo detuvo con un gesto digno. «Vete con Dios, hermano, y que la paz vuelva a tu corazón». Miguel se dio la vuelta y bajó las escaleras. Caminaba despacio, llorando todavía, pero sus hombros ya no cargaban el peso del mundo. Había entrado como un mendigo moral y salía con una segunda oportunidad. Lucía se quedó en el porche.
mirando cómo su hermano se alejaba por el camino de cipreses. El sol del atardecer bañaba el valle con una luz dorada y cálida. Suspiró profundamente, sintiendo que, por fin, el último capítulo de su dolor se cerraba. Había aprendido que la vida es un ciclo misterioso, donde el sufrimiento de hoy puede ser la semilla de la gloria de mañana. Comprendió que la verdadera victoria no estaba en ver al enemigo caído, sino en tener la fuerza para tenderle la mano y levantarlo. Mientras las campanas de la iglesia que ella había restaurado comenzaban a tocar el Ángelus, Lucía sonrió. La lluvia de aquella noche lejana había traído frío y miedo, sí, pero también había limpiado el camino para que floreciera una justicia nueva, una justicia que no necesitaba espadas, sino corazones dispuestos a perdonar. Y así, en la paz de su hacienda, la dama de la providencia cerró los ojos y dio gracias, sabiendo que la herencia más grande no era el oro, sino la paz de una conciencia tranquila.